Saludos, saludos, bienvenidos a Econotemas. Una vez más, don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer, encantadísimo de compartir con ustedes estos minutos de comentarios y reflexión sobre la economía dominicana y su entorno. Un entorno que ha estado caracterizado por un desplome en los precios del petróleo, y ustedes saben perfectamente bien que eso tiene mucha influencia en lo que son los precios localmente, porque nosotros usamos derivados del petróleo y no somos productores de petróleo. Eso quiere decir que mientras más bajito esté, mejor para nosotros. Pollito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Estamos bien? Doblemente honrado de estar contigo y con los amables televidentes. Así mismo. Nosotros vamos a hablar también de los billetes estos, que son los billetes que están muy buenos, que son los de 1000. Ojalá uno no se ve mucho de eso. No hay problema con eso, es que hay una algarabía por ahí. Y también vamos a hablar del proyecto de presupuesto, que es importante. Tú sabes que los billetes, mientras más grandes, son más bonitos, no importa el color que tengan. Son más bonitos, así es. Vamos a la pausa y volvemos. Yo creo que es de rigor que desde Econotemas nosotros pues demos el pésame a la gente, a los afectados con muertes y heridos de la explosión del gas de la empresa Poliplas Villa Agrícola. En Villas Agrícolas. Realmente una situación muy dolorosa, una verdadera tragedia. Hasta el viernes había 6 muertos, decenas de heridos en situación muy grave, y además todo lo que eso implica, porque no solo la destrucción de todo el complejo, en la zona también, sino en la zona, la onda expansiva fue tan fuerte. Yo vivo en Naquio. Una cosa realmente terrible, que plantea la necesidad que tenemos de una mayor supervisión, de mayor cuidado de las empresas, y un mayor grado de supervisión del Estado a través de sus organismos. Lamentablemente es una zona industrial que quedó arropada por viviendas. Pero que eso debió preverse, o sea, esas son de las cosas que nosotros llegamos tarde. No importa si tuvo antes o después, es que cuando ya se está poblado, ya hay que buscar mecanismos, sea en común esfuerzo con el propio Estado, para ir abriendo el espacio a otros lugares. ¿Cómo se hizo con Metaldón, por ejemplo? ¿Cómo se hizo con Metaldón? Claro, con una empresa multinacional que tienen todas las previsiones para evitar ese tipo de cosas. Así es, pero bueno, desde aquí un abrazo solidario para las familias que han perdido sus parientes, para los heridos, oraciones para que puedan recuperarse, y vamos a ver cómo echamos para adelante y cosas como esta no se vuelvan a repetir. Otra noticia era del rumor de que andan unos billetes. De 1000 pesos. De 1000 pesos, de 2000. Sí. Ya el Banco Central aclaró que no es verdad. Los billetes que están en el mercado de 1000, de 2000, son billetes sanos, confiables. No es cierto eso. Fue una noticia que se generó de Argentina. Sí. En las redes sociales, tú sabes que... Sí, ese es el cuidado que hay que tener con las redes sociales y sus bemoles. Hay cosas muy buenas para las redes, pero también hay cosas que cuando la intervención del hombre y el alma humana, hay gente en capacidad de hacer daño y usa cualquier tipo de instrumento para eso.
Miramos, la semana pasada fue una semana muy activa en el plano internacional. Yo creo que los efectos de esa reunión del G20 en Buenos Aires, van a tener repercusión, o están teniendo. Están teniendo. Pocas cosas, o sea, todo cuanto está ocurriendo ahora el mismo. G20 son las 20 principales economías del mundo. El 85%. Esos son los que manejan el mundo. Claro. Entonces, lo que ocurrió allí, se firmó el Tratado de Libre Comercio con México, Canadá, con otro nombre. Obviamente tiene que ir a los respectivos congresos. También se juntaron Xi Jinping y Donald Trump. En principio, la señal fue de que se iban a bajar la guardia, ¿no? Pero en la práctica. Y al otro día, incluso, los mercados de valores eufóricos amanecieron. Sí, claro. Pero de repente, al día siguiente, amanece un asesor de Trump diciendo que no, que la guerra sigue, y se volvió para atrás la señal. Y el mismo día que estaban firmando, ese mismo día estaban apresando en Canadá. Que se supo después. Exacto. Pero fue ese mismo día. El mismo día, el mismo sábado. La noticia salió después. Salió después, pero fue a la hija del presidente. El vicepresidente de Finanzas. De esto, ¿cómo se llaman estos muchachos? De Huawei. El Huawei. Que es una de las más grandes empresas de tecnología. Sí, señor. Entonces, ahora la situación se complica más. Lo grande es que ni dicen causa. No. Pues no se ha dicho cuál es la causa. No, pero es Estados Unidos que la está pidiendo. Canadá dice que no tiene ninguna. No, Estados Unidos pidió el apresamiento. Pero Estados Unidos no ha dicho por qué. Pero ya China reaccionó diciendo, reclamándole a los Estados Unidos que la suelte y que además diga por qué mandó a apresarla. Mira, hay una disputa ahí. Estados Unidos alega que siendo Huawei una empresa estatal, porque no es transparente la propiedad, podría estar utilizando la tecnología como una forma de espionaje. Eso por un lado. Entonces ellos tienen muchas de las grandes... Y violentando también al mismo tiempo. Es que precisamente lo de Irak. Se dice que ella utilizó la plataforma con componente norteamericano, porque el problema es cuando Estados Unidos bloquea. Con componente norteamericano. Cuando Estados Unidos bloquea, es porque tú no puedes exportar ningún producto que tenga componente norteamericano. Así mismo. Entonces, aparentemente por ahí es por donde está el asunto, ¿no? Y ya eso crea una fricción y una tensión entre dos grandes naciones, las dos principales economías del mundo, que ya de por sí vienen de tensión en tensión. Pero agrégale a eso también el discurso populista de López Obrador. O sea, el ambiente a nivel mundial está, además, con la extrañeza que ha causado el hecho de que en medio de todas estas expectativas de confrontación y posibilidad de guerra entre esos dos mercados, se previó que el mercado del combustible se iba a disparar, o sea, el mercado del petróleo también se produjo una reunión, se iba a disparar, y ha sido todo lo contrario, se ha desplomado. Es que en esta semana se produjo la reunión de la OPEC, que estaba programada en Viena. Entonces, son muchos acontecimientos juntos. Son muchos. Entonces, ¿qué resulta? Que días antes, Qatar dice que se va de la OPEC. Después de más de 60 años de los fundadores. Y sin embargo, Estados Unidos, Donald Trump, beligerante como es, impetuoso, dice, y deben bajar más el precio del petróleo. A Maduro no le gusta. Y eso no le gusta a Maduro para nada. Se fuera a con Putin allá. Sí, pero tampoco Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene, pero que tiene problemas de déficit. Claro. Un déficit terrible. Y tiene que seguir, y lo único que produce Arabia Saudita es petróleo. Claro, entonces ellos tienen la situación política con el asunto ese del crimen al embajador. Sí. Y tienen que mantener sus relaciones de buenas. ¿Cómo es que se están manejando? No pueden incomodar a Estados Unidos. Exactamente. Pero hay otro problema con el petróleo. Rusia es uno de los mayores productores que ahora mismo tiene un acercamiento con la OPEC, aunque no es miembro de la OPEC. Pero tiene un acercamiento. Pero tiene un buen acercamiento con ellos. Y lo que está pasando también es que Estados Unidos ahora mismo es el mayor productor de petróleo. Sí. Eso no esa carta no se tenía antes. Aunque eso no dura mucho por los elementos de costo. Exacto. Cuando el petróleo está alto, la tecnología que está usando Estados Unidos puede ser confiable. Pero cuando baja mucho, a pesar de que oí decir que la tecnología se ha ido mejorando. Sí, pero no tanto como para soportar
precio por debajo de 50, por ejemplo. Por debajo de 50 no. Eso y ya está en 50. Pero ya lo soporta por encima de 50. Sí, ya, porque ha mejorado mucho la tecnología. Sí. Eso es verdad. El asunto es que mientras eso acontece a nivel mundial, en lo que tiene que ver con la República Dominicana y en el caso específico del petróleo nos ha resultado favorable porque los precios de los carburantes en el país han seguido disminuyendo en forma sustancial. Fíjense que los primeros 4 meses, en la sumatoria de las reducciones alcanzan casi un 20%. Y esta semana, toda esta semana que se inicia este domingo, hay precios reducidos. Tendencia a la baja. Es a la baja. Y anunció Industria y Comercio reducciones desde 5 hasta de 5 pesos. Sigue bajando. Y eso para nosotros es muy importante porque, óyeme, es que nos da duro. Sí. Y que el primer semestre fue un 38% de incremento en la factura petrolera. Exactamente. Y un ahorro importante para el Estado también. Claro, recuérdate que el Banco Central hizo una reformulación de las proyecciones y para el segundo semestre había proyectado más de 60, sí, 65 dólares. Así es. Pero llegó a los 80 dólares. Sí, se metió en un momento que uno decía, bueno, y en menos de un va a haber un problema sí, porque eso impacta inmediatamente los precios de todo. Claro. Y para mantener los niveles que hemos mantenido de inflación controlada por debajo de 4, prácticamente nos hemos mantenido en 4, poquito, sí, pero por debajo, ese componente del petróleo y sus derivados es importante. Mire, esta semana fue de zafra. Comenzó la regalía. La regalía. Comenzaron con los pensionados, los cuerpos armados. Hay chelitos de aquí hasta el 30 no. va a haber unos chelitos. La economía está encendida. Así es. Encendida. La gente tiene con qué consumir. Y el gobierno está entregando. Obviamente que la entregan un poquito distendida. Porque imagínate, los cúmulos en ese banco de reserva. No aguantan ningún banco. Ningún banco aguanta. Porque además, recuérdate que mucha gente va a los cajeros. Así es. Volvemos ahora. Estos son días para presupuesto. Ya el país necesita que se ratifique lo que es el proyecto de ley de presupuesto y ley de gasto público. Sí, porque es una ley. Sí, ya el Senado de la República, que fue por donde se introdujo, lo aprobó. ¿Cuánto es el monto? 900 y tantos miles de... 28 mil millones. Un dinerito, ¿no? Increíble cómo ha ido creciendo ese presupuesto general de la nación. Bueno, pero está ahí, está en la Cámara de Diputados, para luego, dependiendo de lo que haga la Cámara, que no va a hacer otra cosa que aprobar eso, olvídense de eso, ir entonces al Ejecutivo para su promulgación y puesta en vigencia a partir del 1 de enero. Sí, hay que destacar que el presupuesto nacional, porque se había aprobado previamente una adenda para reasignación de 7 mil y tantos millones. Sí. Reasignación de algunos ingresos extraordinarios y obviamente reasignación de partidas, que de acuerdo con la ley que tenía que ser aprobada por el Congreso. Exactamente. En el presupuesto había una cláusula ahí que fue muy polémica, un artículo 59, que afortunadamente se dejó sin efecto, y es que le daba potestad al Poder Ejecutivo para poder hacer emisiones hasta ¿te acuerdas? Hasta un 10% del monto de la deuda. Incluso la posibilidad de vender activos. Pero fue sano que se retirara eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De todos modos, el presupuesto ya lo aprobó el Senado, como tú dices, en 2 lecturas consecutivas, declarado de urgencia. Sí. No hay ninguna mayor novedad, hubo alguna ligera reasignación. Sí. Pero la estructura, en definitiva, se mantiene con Quizás recordar un poquito, Cuello, cuáles eran las proyecciones para lo programado en el presupuesto en el caso de las divisas, del precio de la divisa, sobre qué base se tomó
se elaboró el presupuesto y el petróleo. Las premisas fueron 52.18 para la divisa promedio, para el año 19. 52. Eso es muy importante. Y anda alrededor, ronda ahí el 50. Sí, porque es el promedio para el año. Para el año. O sea, esto supone que pudiera terminar en 53 y comenzar en 51 y pico. Exactamente. O en menos de 51. Pero esa es la media para el año. Es una depreciación de un 4%. Igual que justamente que la inflación, que está proyectada para un 4%. Donde es amplia. Y el PBI un 5%. Donde es amplio el trecho es con el petróleo. Sí, 62. 62, sí, correcto. Eso así está en el presupuesto. Así se proyectó. Así se proyectó a 62. Y ya hasta el momento está en 51. Pero nada impide que... Y 51. No, por la volatilidad, eso en cualquier momento esa es la palabra. Nos sorprende y se dispara. Sí, quizá comencemos. Hoy no tuvimos en 3 semanas. Se colocó en 76. Sí, quizás comencemos con menos de 55, pero en el año nada impide que pueda subir a 70. Sí. Entonces siempre las proyecciones se hacen sobre un promedio. La verdad es que ahora mismo es un poquito difícil poder hacer buenas proyecciones. Lo bueno es que se hagan los ahorros y esos ahorros se apliquen o se usen para cosas importantes en materia de gasto público, ¿verdad? Porque va a haber ahí una reducción considerable en todo lo que tiene que ver incluso con la facilidad que da el gobierno a diferentes sectores. Es posible que la transferencia del gobierno, es posible que se reduzcan, porque si va a entrar Punta Catalina, con que va a trabajar con un combustible que va a entrar con los primeros 200 en enero. Sí, el combustible va a ser mucho más bajo. Entonces, ahí va a haber un ahorro se importante. Espera que pueda producirse por ahí algún tipo de ahorro, además del petróleo. Del de petróleo. Que es otro ahorro que también se prevé. Que la proyección es que con Punta Catalina ya completa, la proyección es que se tenga un ahorro anual de $500 millones de entrada. Sí, de todos modos el presupuesto tiene que ser financiado con unos 75.000 millones de dólares. Se está contemplando un incremento de la presión tributaria, pero no sobrepasaría el 16%, que todavía es bajo. Sí. Y se le da prioridad a lo que es el gasto social con un 45%. Lamentablemente los intereses se llevan más de la cuarta parte. Ese es el problema. Porque la deuda no va a reducirse mientras tengamos que estar cubriendo déficit para cubrir presupuesto. O sea, y con una presión fiscal del 16%, no solo que es bajo porque es bajo, sino que se queda muy por debajo de la media de todo. Aunque se dice que uno de los pilares del gobierno para los próximos mediano plazo es precisamente consolidar la finanza pública, ¿no? Pero bueno. Donde hay una buena proyección en las exportaciones. Sí, las exportaciones. Que cerramos el año pasado. El año pasado sobrepasamos los 10.000 millones por primera vez. Sí, y ya se proyecta 11.000 y tantos millones. En los primeros 9 meses, justamente la tasa de crecimiento es de un 10%. O sea, si tú proyectas 10.000 con un 10%, serían 11.000. Lo que se estima, en que podría terminar este año. Y que si seguimos avanzando en la competitividad, que es fundamental y que tiene uno de sus principales filones, precisamente el sector de las exportaciones, mejorar nuestra oferta exportadora, mejorando la producción, mejorando los procesos, quitando obstáculos que coloca el propio Estado, que el Estado coloca tanto Estado que no te deja ni siquiera pagar bien y tranquilo los impuestos. Sí, pero mira, a propósito de la competitividad, como tú has hablado, hay un elemento que es nodal cuando se habla de competitividad, que es la calidad de la enseñanza. Esta semana, yo no sé si tú viste, que decía el Educa que las enseñanzas públicas, en la escuela pública, se perdieron 23 días de docencia por y eso asuntos gremiales. Tú sabes, pero más de 9.000 millones. Más de 9.000 millones perdimos y solo por esos paros del ADP. Perdimos y en términos cualitativos no se recupera. Porque el problema de esto es que estamos degradando la formación de los recursos humanos de los sectores más carenciados. Eso es los que van a los colegios no perdieron un día. No perdieron ni un solo día. Ni un día. Sí. Entonces, aparte de que el calendario público tiene unas horitas menos, encima de eso, se pierden 23 días. Pero además, el problema más que la escolaridad es la calidad
de la formación. Sí, claro. Ahí es donde nosotros tenemos problemas. Sí, sí. No es el nivel de escolaridad. Mientras los maestros están parando por asuntos puramente mercuriales. Y ya no se puede hablar de compensación. No es cuestión de compensación. Ahí hay otros factores. Las escuelas, las universidades están llenas de gente que está yendo a estudiar pedagogía. Porque yo no sé cómo a esa gente no le da vergüenza que cuando se nos mide, se nos dice lo mal que estamos en educación. Uno de los elementos que se dice es que tenemos profesores que no enseñan bien, 5 y 6 años mal formados. 5 y 6 años de Entonces les dan la oportunidad para que se formen, para que se capaciten, para que se integren al proceso de reforma. Ahí hemos retrocedido con tantas facilidades que hay. Un bachiller de hoy está muy por debajo del bachillerato del tiempo nuestro. Sí, pero claro que sí. Pero eso es muy por inexplicable, debajo, muy por debajo. Con más recursos. Y ustedes saben muy bien que eso es un proceso en cadena. Si en la escolaridad, en la base, nosotros formamos mal, eso se va repitiendo hasta colocarnos a nivel universitario. Lamentablemente donde llegan los muchachos con unos vacíos y unas lagunas terribles. Los gremios se han politizado, otro componente. Las instituciones se han politizado. Así es. Y ahora mismo, cuando tú ves que se elige un nuevo presidente, hay un partido que sale detrás diciendo que fue un triunfo, que ganó. Sí, y prácticamente colocan a ese representante en una especie de barricada. Sí. Ahora es que vamos para la calle, ahora va en serio la cosa. Pero tenemos que seguir insistiendo en mejorar la competitividad. Sí, hay que mejorarla. Porque si bien es cierto que estamos incrementando las exportaciones, tenemos todavía muchos sectores, muchos renglones, muchos obstáculos todavía. Pero hay que insistir en la ley de industrialización. Mira, hay un problema con la ley de la zona fronteriza. Sí, hay una discusión terrible, porque eso se distorsionó y hay gente que dice, sí, pero esos incentivos, ¿dónde fueron a parar? ¿Cómo es eso? Crea competencia desleal. Es lo otro. Y parece que evasión, más que nada. Crea evasión. Porque una cosa es incentivo y otra cosa es evasión. Claro. Pero cuando tú evades, pues ya no tenemos incentivo, entonces tú no estás violando la ley. Así mismo es. O sea, tú identificas mecanismos que te permiten salir para violarla y reivindicarte, así ¿no? Así mismo. Lamentablemente. No, sí. Todo eso hay que revisarlo. Sí. Porque necesitamos. Pero es saludable el hecho de desarrollar la frontera. Que las exportaciones estén creciendo. Sí. Las divisas por conceptos de remesa también se han incrementado. La zona franca también se ha incrementado. La inversión directa extranjera también. También, o sea que por esa parte, la generación de divisas que está proyectada para 30.000 millones este año. Exactamente, muy bueno. Parece que va muy bien. Independientemente de que la coyuntura, a veces parece que hay presiones de demanda, ¿no? Tenemos que prepararnos para esa coyuntura. Bueno. Ok. Benito, Nos vemos la próxima semana, ¿no? Dios mediante. Si Dios quiere. Bye.